En efecto, para 1994 se hace la ley 136 de ese año y es la participación de la Procuraduría la que impulsa este principio que va a producir la igualdad salarial, recordarán ustedes, entre los personeros y los alcaldes. Y hubo en aquel entonces un plan de fortalecimiento debido a la importancia que siempre ha tenido para el Ministerio Público en toda su estructura la función del personero. Así las cosas, volvernos a ver tantos años después con un instituto tan consolidado y con una labor tan hermosa como es la de la educación, porque, señores, hoy como nunca en el país que tenemos, la educación es fundamental. La sociedad colombiana va a tener probablemente en menos de un mes uno de los retos más grandes de su historia, y es la firma de un acuerdo de paz, de un lado, que para algunos tendrá vicisitudes, problemas, inconvenientes. Ese es el punto y ese es el reto. Pero de otro lado también viene otro instrumento muy importante, que es el Código Nacional de Policía. Hay un gran malentendido en la sociedad colombiana según el cual el Código Nacional de Policía es un instrumento de policía, y es exactamente al contrario, es un instrumento de convivencia. Y el reto que tenemos es que a partir del entendimiento de estas normas, que no pueden ser vistas desde la perspectiva sancionatoria, que tanto nos gusta a los colombianos, aquella inclusive de llevarlo todo hasta los establecimientos penitenciarios, porque la cárcel aparentemente promueve la resolución de todos los conflictos en este país, es que la cotidianidad y el buen vivir se construye a partir del respeto de los derechos de los demás. Ese ejercicio nos va a medir la temperatura a todos. Cosas tan elementales como que hoy en día en algunos parques en Colombia los niños tienen que ceder sus derechos a los perros, porque hoy en día existen perros de mayor estrato que otros perros, para que ustedes estén enterados, y en donde ejercicios de tolerancia y convivencia que se dan frente a ciertas actividades muy generosas de algunos personajes que nos brindan su música a todo volumen, van a tener restricciones, porque evidentemente son gente muy generosa, eso hay que empezar a reconocerlo, pero que no nos preguntan nunca ni por el volumen, ni por el tamaño, ni por la condición, ni por la calidad de la emisión de la música. Esos dos ejercicios van a demandar del Ministerio Público un esfuerzo muy grande, porque la paz hay que construirla desde el diario vivir. La paz no es algo que tenemos que empezar a buscar como el anhelo del fin de un camino, sino que tenemos que trasegar diariamente. Y en eso los instrumentos que tenemos nos parecen que son suficientes. Se habla muchísimo en justicia transicional, en fin, pero los personeros van a ser artífices en todos estos procesos porque serán los primeros llamados en el territorio al resolver estos conflictos. Desde ese punto de vista también podemos esperar como Ministerio Público un incremento muy importante de manifestaciones de protesta social. El hecho de que se desmovilicen grupos que han asesinado sistemáticamente a líderes que hacen protesta significará que la protesta va a ser un reverdecimiento en el cual tendremos que participar para evitar, de un lado, que la protesta se convierta en violencia, y de otro lado, que suponga la restricción de los derechos fundamentales de las personas que participan en ella, pero también de los ciudadanos que no participan. Este es un asunto en el cual tenemos que poner un énfasis muy importante también. El no participar de ciertos procesos también es decidir. El no participar en movimientos sociales también implica tomar ciertas decisiones, y esas decisiones tienen amparo constitucional como derechos fundamentales. Así las cosas, para nosotros es un orgullo poder participar con nuestro amadísimo Instituto de Estudios del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación como cabezas de órganos de control en un encuentro como este, en donde se abordan temas muy importantes que redundarán en el fortalecimiento de la gestión de lo que fue ese proyecto político colombiano que fue la Asamblea Nacional Constituyente, que da lugar a una constitución de la cual en menos de una semana estaremos celebrando los 5 lustros de vigencia. La Constitución del 91 habló de un mínimo de paz como derecho fundamental.
habló de que su garantía depende de la efectividad de los derechos civiles y políticos de las personas. Y en eso, quienes estamos hoy en día integrando el Ministerio Público somos actores y garantes. Para los personeros y personeras electas de los 1.102 municipios del país, para que en los próximos 4 años esta cultura de derechos humanos y de normas disciplinarias como ataque a la corrupción tiene que tener sentido la garantía de la vida de los 8 millones de víctimas que hay. Ese es el énfasis en el que tenemos que trabajar. Colombia se desarticuló desde las regiones y tiene que articularse en las regiones nuevamente. Por eso, nuestra invitación como Instituto Nacional de Derechos Humanos es a que se concreten en el desarrollo de acciones conjuntas a nivel de Ministerio Público con la Procuraduría y la Defensoría como Ministerio Público para garantizar la misión institucional que tienen. Hoy, como nunca, en los próximos 4 años, veremos la verdad de un proceso que tiene que salir adelante o no. Y en esto, la búsqueda también de experiencias extranjeras en otros países, que a veces es un poco desentonada y a veces es descontextualizada de la realidad y la idiosincrasia nuestra, también debe servir de ejemplo, por lo menos para decir en principio que el primer año, es decir, lo que resta de este año en el primer semestre, en el segundo semestre y el primer semestre del año entrante, serán cruciales para el proceso de paz en el que nos vamos a ver involucrados. Se mencionaba aquí también el proceso de rendición de cuentas. En el mes de diciembre de 2015 hubo una circular conjunta entre la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo y la Federación Nacional de Personeros para que se hicieran procesos de rendición de cuentas con enfoque de derechos para determinar la fase inicial de estas personerías que hoy en día tenemos. Los procesos de rendición de cuentas dan lugar a un principio de transparencia y le permiten a la gente escrutar las funciones que hemos realizado. Siempre se critica al Estado. Cuando estén ustedes en foros, en mesas con la población, encontrarán que el déficit estatal ha producido un desprecio muy profundo de la población hacia nosotros como instituciones. Y los procesos de transparencia lo que implican es la reconstrucción de esa confianza, para que sepan en la rendición de cuentas qué fue lo que hicimos, qué hicimos con el dinero que se nos dio y cómo efectivamente hicimos la ejecución. Claramente los personeros no son ordenadores de gasto, por supuesto, lo sabemos, pero para las instituciones públicas es muy importante el escrutinio de la ciudadanía en el ejercicio y desarrollo de su función a través de los elementos presupuestales, porque también hoy como nunca las restricciones presupuestales van a afectar nuestras propias funciones. Yo quiero decirlo porque lo hemos visto en otros escenarios. Existe cierta esperanza de que nos den más recursos. No nos van a dar más recursos. Y el proceso que viene no es la refundación del Estado, ni tampoco es una gran reforma constitucional. Vamos a seguir cumpliendo las mismas funciones que hemos tenido hasta ahora, con mayor intensidad y quizás con menos recursos. He ahí la segunda parte del reto. Así las cosas, en estos elementos de fortalecimiento del papel de las personerías, debemos recordar que los personeros cumplen una doble esencia. Primero, son funcionarios del orden municipal y de otro lado están entronizados en estructuras de ministerio público como garantes de derechos humanos. Y esa doble esencia impone una responsabilidad mayor, sumada a lo que ya se mencionaba por mi antecesor aquí, a que el origen y la legitimidad de los cargos que ustedes tienen proviene de la esperanza que se ha tenido toda la vida de que lleguen los mejores por concurso. Frente al Código General Disciplinario, con el fin de cumplir esta función de vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, el Ministerio Público, encabezado por la Procuraduría General de la Nación, dio inicio a un proceso de reestructuración del Código, vigilando siempre el trasegar y el recorrido del saber acumulado jurídicamente en materia disciplinaria para estructurar un código que entregamos al país con las vicisitudes que ustedes han conocido. Una objeción presidencial está en este momento regresando al Congreso, en fin, pero sobre el cual tenemos una esperanza mayúscula de que se convierta en un instrumento que ataque con la corrupción, que la ataque de frente, porque buena parte de los problemas que existen en las regiones es que la inversión finalmente no se nota. Este código tiene una impronta muy particular de la Defensoría del Pueblo, no me voy a extender, en el sentido de que
se coloca como falta gravísima, como el primer catálogo de falta gravísima a las faltas que afectan los derechos humanos y a la dignidad humana. Ahí verán ustedes una concreción de un catálogo relativamente disperso que está hoy en día en el artículo 48, en artículos que temáticamente acopiaron las diferentes posturas que se van a presentar en la función pública para definir claramente un principio de tipicidad que en algunas ocasiones se nos ha recabado y del cual se nos piden explicaciones en el desconocimiento particular de que en el derecho disciplinario la remisión normativa es básica para poder completar los tipos disciplinarios. Así las cosas, no me voy a extender en ese tema porque es magistralmente tratado a renglón seguido por otro de los grandes de la Procuraduría, como el doctor Novoa. Frente a la magistratura moral, quisiéramos llamar también la atención sobre esto. Sabemos que, si bien es cierto, la función disciplinaria le atañe directamente a la Procuraduría General de la Nación y, como representantes del Ministerio Público, a los personeros, en algunas ocasiones no es la punta de lanza de la gestión de las personerías. Históricamente se ha demostrado que en alguna conjunción con las Procuradurías regionales y provinciales, las personerías no han hecho aportes significativos en los volúmenes de procesos disciplinarios que les corresponden, en atención a la dispersión de funciones que cumplen. Eso es un hecho real y es fácilmente constatable. No estamos hablando de las personerías de las grandes capitales, sino todo lo contrario, de los municipios de las categorías que van de cuarta, quinta, sexta, etc. Y es el elemento de la magistratura moral. Este fortalecimiento debe retomar la capacidad que tiene el Ministerio Público de denuncia, la capacidad que tenemos de concitar opiniones en el sentido de que hay problemas sobre los cuales hay que poner énfasis. Las advertencias previas que hace el Ministerio Público en torno a esta función nos aparece, y no queremos alabanza en boca propia, es vituperio, pero citar una publicación nuestra es el libro del Ombudsman, que es la figura que da origen al Ministerio, al Defensor del Pueblo, frente a la magistratura moral, y pretendo leer brevemente esta definición. La magistratura moral, leo, se refiere a la capacidad del Ombudsman para movilizar la opinión en defensa de lo público. Esto es, a una consideración práctica de la acción comunicativa, entendida como una proposición de un discurso que suscite la construcción de consensos sociales y de valores compartidos necesarios para la convivencia entre los seres humanos. Solo de esta manera es posible que en nuestros tiempos se promueva el respeto de los derechos humanos y de la democracia, manteniendo los espacios públicos y sociales a salvo de intromisiones de la autoridad estatal y de las injerencias indebidas de los poderes privados. En eso, también uno de los grandes retos del Ministerio Público del siglo XXI es lo relacionado con la empresa y los derechos humanos. En las empresas privadas también se ponen en tensión el cumplimiento y el desconocimiento de los derechos humanos. Ese reto también tenemos que asumirlo para el futuro. Ya Naciones Unidas ha hecho varios encuentros en el mundo sobre hábitat, porque estamos empezando a descubrir que más del 50% de la población mundial está viviendo en ciudades, y las ciudades ocupan una buena parte del territorio, y las dinámicas que se desarrollan en las ciudades lo que hacen es reproducir las tensiones de pobreza en las zonas marginales de los municipios, de manera que las personerías como actuantes directos en estas entidades urbanas tendrán que estar vigilantes de cómo la empresa privada también afecta los derechos fundamentales de las personas. También debemos compartir los cambiantes y complejos procesos sociales que la sociedad vive desde finales del siglo XX, impulsadas por la dinámica de la globalización y la toma de las sociedades por el mercado, en donde encontramos en muchas ocasiones que la sociedad es cautiva del mercado, porque lo que importa es el vender y el comprar, y la internacionalización, sobre todo de la economía, enfrente de varios problemas que ustedes van a afrontar, y es la inversión extranjera en territorios, en minería, en desarrollo de economías, y una resistencia que se está dando muy importante en las comunidades a todos los proyectos hidroeléctricos, proyectos de carreteras, proyectos mineros, en donde tenemos que poner un énfasis importante a partir del conocimiento de lo que supone el desarrollo económico, porque no podemos cerrarnos
como país a que la economía crezca frente a ciertos proyectos productivos, pero también tenemos que entender que estos proyectos deben desarrollarse sobre bases de respeto de las comunidades que se asientan en los mismos, porque lo que da la tierra no puede ir en contra de los derechos humanos de las personas que la poseen. Así las cosas, la respuesta a esta cuestión consiste básicamente en que estamos viviendo en tiempos críticos en donde la denuncia de la magistratura moral asumida por el Ministerio Público será fundamental para que podamos actuar en asocio de la comunidad para poder entender cómo va a ir el desarrollo económico del país, porque ahora estamos descubriendo que somos ricos en oro, que somos ricos en coltan, que somos ricos en carbón, y vienen tiempos de inversión extranjera muy importantes en las regiones que deben ser apropiados para que no se produzca la devastación y el saqueo al que fuimos sometidos hace unos siglos por los europeos. Entonces, el ombudsman debe educar, persuadir, construir discursos en donde prevalezcan los derechos humanos, pero con la efectiva supervisión de que estas tensiones se resuelvan favorablemente, en donde haya consensos entre los derechos humanos y el desarrollo posterior. Así las cosas, frente a estas dinámicas tan complejas que estamos experimentando hoy en día, el ejercicio de la magistratura moral tiene una incidencia muy importante. Por eso, retomando la publicación de la que hablaba el doctor Cristian, queremos reiterar y leer, como lo menciona el libro sobre las personerías municipales, retos y perspectivas del posconflicto, un texto que nos pareció fundamental. Leo: se requiere que las personerías ejerzan un poder fundamentado en la magistratura moral y en la magistratura de opinión. Es una magistratura que encarna los principios del Estado social de derecho y que además contempla el sentido común, la idiosincrasia de las comunidades y los contextos y coyunturas de la sociedad. Cuando nosotros comandamos y manejamos entidades del orden nacional, entendemos que hay dinámicas propias regionales, pero cuando ustedes están encabezando entidades del orden local, entienden perfectamente las dinámicas municipales. Y a través de esas dinámicas van a ver ustedes las distinciones entre lo urbano y lo rural. Y dentro de lo urbano verán diferencias entre las formas como se relacionan en servicios públicos ciertos barrios de las ciudades donde ustedes están. Ahí el reto. Y en este marco de obligaciones para la paz, llamar la atención e invitar como Ministerio Público a estar atentos a la implementación de todas las acciones de construcción de paz. Habrá personeros que estén directamente relacionados con procesos de restitución de tierras, habrá personeros que estén directamente relacionados con entrega de niños de la guerra, habrá personeros que están directamente relacionados con las zonas de concentración, aun cuando ellas sean temporales, pero también el Ministerio Público deberá estar vigilante en todos estos procesos de cómo se están desarrollando las acciones del Ejecutivo. Como pocas veces, el Ministerio Público tendrá que ser un actor crítico, vigilante de la función del Ejecutivo en torno a la construcción de la paz, de los procesos, de los actores internacionales que querrán estar, y además compartiremos también visiones con observadores de Naciones Unidas o de personas de la OIM o de UNICEF o del Comité Internacional de la Cruz Roja que van a circular por nuestro territorio también apoyando labores de paz. En este sentido, como lo plantea el borrador conjunto del acuerdo número 5 de La Habana sobre el tema de las víctimas, la política de reparación integral de las víctimas tendrá que formar parte de la agenda de las personerías que hoy están en casi ya la mitad de su primer año. El acuerdo sobre el fin del conflicto que anuncia el gobierno con la guerrilla y las reglas del cese a fuego y hostilidades y el cese bilateral tendrá un acompañamiento en estas zonas por el Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo está preparándose para eso, está atenta a este proceso. Deben saber ustedes, si bien existe un protocolo de confidencialidad, el Defensor del Pueblo ha ido a la mesa de La Habana para desarrollar, en compañía de una de sus delegadas, un protocolo para la salida de los niños
antes de la firma del conflicto. Sería trascendental que los niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados ilegalmente, no en las conductas más aberrantes que puede existir, porque si hay alguien vulnerable es un niño, y si se le recluta a los 12 años, se va a construir en una individualidad muy distinta de la que nosotros estamos conociendo, y ese será el tercer ejercicio de tolerancia que tendremos que hacer frente a los niños: la no estigmatización de la gente que sale de la guerra, para incorporarla socialmente a nuestros ambientes y no discriminarla, porque sabemos cómo somos entre nosotros y cómo ocurren las cosas. Este no es un foro internacional donde venimos a hablar de lo hermosa que es la realidad. Ustedes saben las realidades sociales de sus propios municipios, nosotros conocemos la realidad social de este país. Así las cosas, los retos que proponemos en el post-acuerdo, no lo llamamos en la Defensoría post-conflicto, porque entendemos claramente que la génesis del conflicto colombiano es un problema estructural de ausencia de Estado y de economía, sumado a los graves problemas del narcotráfico. La agenda que nosotros proponemos para el post-acuerdo, que no sabemos cuánto nos vamos a tardar en construirlo, básicamente es la comprensión y la visibilización de los conflictos que emergen de los territorios con el fin de prevenir relaciones violentas y transformarlas en la vía de diálogo para una agenda pública. Sabemos que puede haber más violencia en el proceso de dejación de armas. Sabemos que puede haber cooptación de grupos que no se desmovilizan de aquellos espacios que dejan las FARC cuando se van a desmovilizar. Venimos del Catatumbo y estuvimos viendo directamente cómo funciona la economía de la coca, y sabemos perfectamente que mientras no se desmovilicen el EPL y el ELN, no tendremos una paz completa en Colombia, por lo menos desde los actores armados, porque los problemas de la violencia en las ciudades, los problemas del narcotráfico, los problemas de orden interno también implicarán dinámicas diferentes que tenemos que afrontar en su propio momento. La protección de los derechos de los campesinos y la población rural, focalizado en las víctimas y en los grupos en condición de vulnerabilidad. Hablamos de guerrilleros, hablamos de ciudades y dejamos de lado a los campesinos. Y los campesinos tienen derechos fundamentales y han sobrevivido también a la guerra y se tuvieron que adaptar a todas estas dinámicas. Tenemos que fomentar también la creación de espacios de seguimiento y observación en derechos humanos en nuestras propias regiones, para saber cómo está evolucionando el proceso y cómo nos ve la población. Aplicar en los territorios propuestas académicas e institucionales para la construcción de una cultura de paz, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, institutos de educación, universidades, mencionaba el doctor Cristian, no solo en la construcción del derecho disciplinario, sino también en la construcción de la tolerancia y la cultura de la paz, agenda para la paz. Una promoción de la cultura de exigibilidad de los derechos humanos como camino hacia la garantía del derecho en la perspectiva de paz desde el Ministerio Público. Tenemos que enseñarle a la gente a reclamar sus derechos pacíficamente, pero también tenemos el derecho y el deber de conducirlas en esa pacificidad. Estimados personeros, un buen servidor público, más allá de un funcionario eficiente que cumple con sus propios deberes, tiene que ser un ser humano sensible, amable, que se comunique con su comunidad, que viva con ella, para que sienta los problemas con el agobio que nos produce a nosotros saber cómo funciona la realidad nacional. En un país pobre, con unas perspectivas económicas muy bajas, ya sabemos que el Ministerio de Hacienda nos acaba de recortar, los recortes son grandísimos en todas partes. Esto no es una buena noticia para nadie, pero aún así tenemos que seguir trabajando. Así las cosas, la Defensoría del Pueblo en este programa de capacitación del Instituto de Estudios del Ministerio Público, en asocio con su prima hermana, Procuraduría General de la Nación, estará dispuesta siempre a participar en estos procesos y a brindarles a todos y a cada uno de ustedes el apoyo y el soporte que necesitan. Es un honor haber estado con ustedes hoy y permítanseme con todo el respeto entronizar en ustedes las reflexiones que hemos hecho. Mil gracias.